Vamos a eliminar la cochinilla. Esta suele empezar con algo que parece inofensivo. Unos puntos blancos, una pequeña masa parecida al algodón o una hoja pegajosa. El problema llega cuando intentamos eliminarla con la primera mezcla casera que encontramos. Alcohol, detergente, aceite, vinagre, bicarbonato. A veces todo junto y en concentraciones que nadie ha comprobado sobre esa planta. La consecuencia puede ser doble. Parte de la cochinilla sobrevive y la planta termina con manchas, quemaduras o tejidos dañados por el tratamiento. Te enseño cómo controlar la cochinilla con un método ordenado. Dónde buscarla, qué retirar primero, cuándo puede ayudar el alcohol, cómo usar jabones insecticidas o aceites, por qué reaparece y qué revisar cuando el problema parece no terminar nunca. Anota estos tips. Algunas cochinillas pueden vivir en las raíces. Si el foco está bajo el sustrato, tratar las hojas una y otra vez no resuelve el origen de la infestación. Primer error. Tratar sin revisar la planta. Toma nota. Confirma dónde está la plaga. La cochinilla algodonosa o piojo harinoso suele cubrirse con una capa cerosa blanca que le da ese aspecto de algodón o harina. Puede concentrarse en las axilas de las hojas, el envés, los brotes nuevos, las nervaduras, la base de los peciolos, los tallos y las flores. También puede esconderse en grietas, alrededor del borde de la maceta y cerca de los orificios de drenaje. Cuando se alimenta de la savia, puede aparecer melaza, una sustancia pegajosa sobre hojas y tallos. Sobre esa melaza puede crecer fumagina, una capa oscura que a veces hace pensar que el problema es un hongo aislado. Revisa bien y evita problemas. Pulverizar la parte visible de la planta, mientras quedan colonias protegidas en zonas que el producto nunca alcanza. Si la planta está en interior, aíslala. Si tienes varias plantas juntas, separa la infestada mientras la tratas. Las fases juveniles de la cochinilla son pequeñas y móviles y pueden pasar a plantas cercanas. No hace falta llevarla a un lugar oscuro ni cambiarla a condiciones que la debiliten. Basta con mantenerla apartada, con la luz y el cuidado adecuados para esa especie mientras haces el seguimiento. Aislar al principio puede evitar que una infestación localizada termine repartida por toda una colección. Antes del insecticida, reduce la población. Una planta con decenas de cochinillas visibles no debería empezar el tratamiento con una pulverización automática. Haz esto primero, para retirar la mayor cantidad posible. En plantas que toleran el lavado, un chorro firme de agua puede desprender muchos ejemplares. Las cochinillas que queden pueden retirarse de forma manual. Si una hoja o un brote está muy afectado y la planta tolera la poda, eliminar esa parte puede reducir rápidamente el foco. Este paso tiene una buena ventaja. El tratamiento posterior tendrá que actuar sobre una población mucho menor. La poda debe ser selectiva. Cortar demasiadas hojas a una planta ya debilitada puede añadir otro problema. Alcohol. Útil en casos pequeños, pero con precaución. El alcohol isopropílico puede servir para retirar cochinillas concretas en infestaciones pequeñas. Una forma prudente de usarlo es humedecer un bastoncillo de algodón y tocar directamente el insecto. Evita empapar toda la planta sin saber cómo responde. Algunas especies tienen hojas sensibles y pueden sufrir daños. Antes de extender el tratamiento, prueba en una zona pequeña y espera 1 o 2 días. Si aparecen manchas, decoloración o quemaduras, no continúes. También hay que entender su límite. El alcohol actúa sobre lo que alcanza en ese momento. No protege la planta durante los días siguientes y no garantiza que haya llegado a huevos o individuos escondidos. ¿Por qué parece que la cochinilla vuelve? Después de limpiar una planta, puede parecer que el problema terminó. Días más tarde, aparecen nuevos puntos blancos y la reacción habitual es pensar que el tratamiento no funcionó. Muchas veces quedaron huevos, ninfas o adultos protegidos en otra parte de la planta. En una misma infestación pueden coincidir distintas fases del ciclo. Además, las ninfas jóvenes son muy pequeñas y pueden pasar desapercibidas durante una revisión rápida. Al crecer y producir más cera, se vuelven mucho más evidentes. Por eso el control de la cochinilla requiere seguimiento. La primera intervención reduce la población. Las revisiones posteriores permiten encontrar los ejemplares que escaparon o nacieron después. Jabón insecticida, aceite hortícola y productos con NIM. Anota esto, los tratamientos de contacto pueden ayudar cuando la infestación requiere algo más que retirada manual. Entre las opciones habituales están los jabones insecticidas, los aceites hortícolas y algunos productos formulados con aceite de NIM. Aclaración, jabón insecticida no significa detergente para platos. Los detergentes domésticos no están formulados como plaguicidas para plantas y pueden contener componentes o concentraciones que dañen el follaje. Usa productos registrados para el cultivo o la planta que vas a tratar y sigue la dosis de la etiqueta. Duplicar la concentración no garantiza mejor control y sí puede aumentar el riesgo de fitotoxicidad. La cobertura también importa. Si el producto funciona por contacto, debe alcanzar las zonas donde está la plaga, envés, axilas, tallos y otros refugios.
Pulverizar solo la parte superior de las hojas deja demasiados lugares sin tratar. Las ninfas jóvenes son más vulnerables. La capa cerosa que protege a las cochinillas adultas dificulta la acción de muchos tratamientos de contacto. Las ninfas jóvenes tienen menos protección y suelen ser más vulnerables. Eso explica por qué la inspección después del primer tratamiento es tan importante. Si detectas una nueva generación cuando todavía es pequeña, el control suele ser más sencillo. No conviertas esta idea en una rutina de pulverización diaria. Revisa la planta y respeta siempre los intervalos indicados en la etiqueta del producto que estés utilizando. Si sigue apareciendo, revisa las raíces. Cuando la cochinilla reaparece durante semanas, pese a una buena limpieza de hojas y tallos, conviene revisar el cepellón. Existen cochinillas que se alimentan en las raíces. Pueden observarse como pequeños grupos blancos o acumulaciones cerosas alrededor de las raíces, en el sustrato o pegadas a la pared interior de la maceta. Un producto aplicado solamente sobre la parte aérea no llega a una colonia instalada debajo del sustrato. Si confirmas una infestación en raíces, retira con cuidado el sustrato afectado. Inspecciona y limpia el sistema radicular. Limpia la maceta y utiliza sustrato nuevo. Revisa también los orificios de drenaje y el plato de la maceta. Haz esta intervención cuando haya una razón para sospechar de cochinilla radicular. Sacar y lavar raíces sin necesidad también genera estrés. Las hormigas pueden complicar el control. En plantas de exterior, una fila constante de hormigas alrededor de una colonia de cochinillas merece atención. Las hormigas aprovechan la melaza y en algunas situaciones interfieren con los enemigos naturales que se alimentan de estos insectos. Controlar la actividad de hormigas asociada a la planta puede formar parte del manejo de la plaga. Al mismo tiempo, evita eliminar insectos beneficiosos sin motivo. Mariquitas, crisopas y avispas parasitoides participan en el control natural de distintas especies de cochinillas. Los insecticidas de amplio espectro pueden reducir esos aliados junto con la plaga. En exterior, ese efecto debe tenerse en cuenta antes de elegir un producto. No compenses el daño con exceso de fertilizante. Una planta infestada puede verse débil y perder hojas. Aumentar mucho el fertilizante para forzar su recuperación no suele ser una buena respuesta. El exceso de nitrógeno favorece la producción de tejidos nuevos y tiernos. Ese crecimiento puede resultar especialmente atractivo para insectos chupadores. Mantén la fertilización dentro de las necesidades normales de la especie y concentra el esfuerzo en controlar la infestación. Cuando la población esté bajo control, la planta podrá recuperar su crecimiento con un manejo normal. ¿Cuándo pensar en un insecticida sistémico? Los insecticidas sistémicos existen, pero no deberían ser la respuesta automática ante la primera cochinilla. Su uso depende del ingrediente activo, de la planta, del país y de lo que autorice la etiqueta. Esto es especialmente importante en plantas comestibles. Un producto autorizado para una ornamental no debe darse por válido para una hierba, una hortaliza o un frutal. También hay que considerar el posible impacto sobre polinizadores y otros organismos beneficiosos. Si una infestación grave no responde al manejo físico y a los productos de contacto adecuados, revisa qué opciones están registradas para esa planta y esa plaga en tu país antes de aplicar un sistémico. 5 errores que empeoran el problema. Primero, preparar mezclas muy concentradas o combinar varios remedios caseros. Puedes quemar hojas sin llegar a los insectos escondidos. 2. Pulverizar sin retirar antes la mayor parte de la población visible. La limpieza inicial facilita todo el tratamiento. Tercer error, tratar únicamente la cara superior de las hojas. Las colonias suelen concentrarse en zonas protegidas. Cuarto, considerar resuelto el problema después de una sola aplicación. Los huevos y los individuos ocultos obligan a revisar la planta durante las semanas siguientes. Quinto, repetir tratamientos sobre las hojas durante semanas sin revisar raíces cuando la infestación es persistente. Protocolo Jardín Fácil para eliminar la cochinilla. Súper importante. Paso 1. Aísla la planta infestada si está cerca de otras plantas. Paso 2. Revisa hojas, embés, axilas, tallos, brotes, flores, base de la planta, maceta y orificios de drenaje. Paso 3. Retira primero la mayor cantidad posible de cochinillas con agua, limpieza manual o una poda muy selectiva cuando sea necesaria. Paso 4. En una infestación pequeña, puedes retirar ejemplares concretos con alcohol isopropílico aplicado de forma localizada. Prueba antes en una zona pequeña. Paso 5. Si necesitas un tratamiento adicional, utiliza un producto registrado contra cochinillas y adecuado para esa planta. Respeta dosis, cobertura e intervalos de la etiqueta. Paso 6. Revisa la planta durante las semanas siguientes. Presta atención a las ninfas jóvenes y retira cualquier foco nuevo antes de que aumente. Paso 7.
Si la infestación persiste pese a tratar correctamente la parte aérea, revisa las raíces y el interior de la maceta. Paso 8. En exterior, comprueba si hay hormigas asociadas con la infestación y conserva, siempre que sea posible, los enemigos naturales de la cochinilla. Paso 9. Cuando dejes de encontrar individuos, continúa observando la planta durante un tiempo. Detectar uno o dos ejemplares nuevos es mucho más fácil que controlar otra infestación avanzada. En resumen, la cochinilla se vuelve difícil de controlar cuando tratamos únicamente lo que vemos. Puede quedar protegida en una axila, bajo una hoja, dentro de una masa cerosa o incluso alrededor de las raíces. El método más seguro empieza por localizar bien la plaga, reducir la población y aplicar después el tratamiento adecuado. La revisión posterior completa el proceso. Evita aumentar dosis, improvisar mezclas agresivas o repetir productos sin comprobar dónde sigue la infestación. El objetivo es eliminar la cochinilla sin añadir daños innecesarios a la planta. Si estás tratando una planta con cochinilla, cuéntame en los comentarios dónde la encontraste y qué método has utilizado. Y si te sirven estos protocolos para controlar plagas con más criterio, suscríbete a Jardín Fácil. Nos vemos en el próximo video.